muchos otros equipos que te daban algo de información, pero en realidad no había consistencia cuando se comparaba la medición de la cara posterior. No había consistencia con imágenes de Shaneplug, no había consistencia con el Cassini, no había consistencia, y de tal forma pues no se podían tomar decisiones reales. Esta es una imagen que está aquí, que es fusión de la parte anterior del anterior con un lente de 55 dioptrías del Spectralis del segmento, no, esta no es no hay segmento posterior, solamente es anterior. Y en realidad lo que creo es que lo que podemos hacer con este equipo es darnos un buen clavado al segmento anterior y conocerlo de la manera en que todos los cirujanos refractivos, todos los cirujanos de catarata, los segmentólogos, lo habíamos querido hacer desde hace muchos años, y pues con este equipo es posible hacerlo. ¿Qué es el OCT? ¿Qué es el Anterior? Es un OCT, como bien lo dije, de barrido de 1300 nanómetros. Y eso de 1300 nanómetros suena árido, pero gracias a esta longitud de onda es un scan del segmento anterior tan profundo, tan amplio, pero además llegar con la capacidad de un biómetro para lograr medir la longitud axial con mucha precisión. Tiene una resolución axial bajísima, menor a 10 micras, tiene eye tracker, es súper veloz y es multimodal. Suena muy bonito, pero ¿qué es esto de que sea multimodal? Tiene 4 módulos, son básicamente el módulo de imagen, el de métrica. Y para no entrar en situaciones áridas, yo quisiera platicarles un poquito rápidamente cuál es la parte teórica del acorde. Hace topografías de 8 milímetros centrales, se tarda menos de un segundo en el scan. Hace 65 cortes y en cada uno de ellos mide 256 puntos, de tal forma que se miden 16.640 puntos en cada topografía, con definición subpixel. Y tiene posibilidad de hacer comparativos entre ojo derecho y ojo izquierdo, tiene posibilidad, el mismo sistema, de hacer un follow-up, ¿no? Entonces comparas, por ejemplo, en ectasias corneales, ¿ha habido algún cambio o no ha habido algún cambio? Y puedes hacer un display de muchos mapas, de los mapas que tú selecciones, cara anterior, cara posterior, axial, tangencial, imagen de OCT, elevación anterior, posterior, paquimétrico, aberración anterior, aberración posterior, aberración total, de tal forma que tú eliges qué es lo que más te interesa para cada uno de los casos. Comparativo binocular. Siguiente. A veces también algunos diagnósticos, por ejemplo, esta es una córnea con unas curvaturas muy pronunciadas, en donde a veces se necesita comparar la diferencia de poderes entre el ojo derecho y ojo izquierdo, y poder conocer si estamos ante una sospecha de una ectasia o simplemente es una córnea sana con curvaturas muy pronunciadas. Hace aberrometría, ¿no? Entonces también podemos no solamente comparar los datos topográficos, sino los aberrométricos también. Este es un caso que me gusta presentar de un paciente masculino de 37 años, ingeniero en sistemas, con una refracción estable por al menos 6 años, con antecedente de trasplante renal por una nefropatía desconocida e hipoacusia leve. Un astigmatismo miópico compuesto con una esfera altita, pero gracias a la topografía, siguiente. Esta topografía aparentemente se veía normal. Sí. Para evaluar una cirugía con láser exímer, edad bien, keratometrías bien, regularidad en el astigmatismo, ortogonal, simétrico, con paquimetrías 526, con una ablación altita, pero bueno, un PTA del 38% y un Randleman de 0%. De tal forma que hasta ahorita, pues todo apuntaba que es un buen candidato para cirugía refractiva. Esta es su cara anterior, esta es su tira refractiva. Y les pregunto si vieron algo raro.
Aquí me llamaba la atención, siempre me fijo mucho en la congruencia en el astigmatismo refractivo y topográfico, y no había del todo una congruencia que normalmente esperaba, ya que el astigmatismo refractivo era mayor al keratométrico, a pesar de ser a favor de la regla. Sin embargo, gracias a este mapa que presenta el anterior de forma automática, en esta imagen algo me llamó la atención del cristalino. Entonces, ¿por qué es útil conocer más allá de la córnea cuando estamos hablando de cirugía refractiva? Aquí me sumó algo, bien lo pude haber operado de refractiva sin ninguna contraindicación, ya era una córnea completamente normal, pero este es un paciente que tenía un lenticono anterior. Y era un lenticono anterior que estaba generando un astigmatismo refractivo mayor al keratométrico. En realidad, esperábamos un astigmatismo menor al refractivo al keratométrico. Entonces, aquí ya el aparato por sí solo ya me sumó y ya me hizo tomar una conducta diferente ante un diagnóstico diferente. Análisis integral de un candidato para un lente intraocular ICL, paciente femenino de 41 años, migraña, hipotiroidismo, con una refracción de una esfera negativa alta y astigmatismo miópico compuesto. Una topografía con unas paquimetrías, bueno, ya de inicio era una esfera muy alta, no era candidata para cirugía refractiva, y además tenía unas paquimetrías de 461 micras, por lo que no era, por supuesto, candidata para una cirugía con láser excimer. Entonces, con el mismo anterior, la paciente en el mismo sitio, sentada en el mismo lugar, te tardas 40 segundos más, le haces un OCT de segmento anterior, valoras los ángulos que estén abiertos, mides la profundidad de la cámara anterior, y entonces puedes saber que es una paciente que no es candidata para cirugía con láser excimer, pero sí es candidata para un lente intraocular ICL. Entonces haces la biometría completa, longitud axial, profundidad de cámara anterior y demás, y se realizó la cirugía de forma exitosa. Y posterior a la cirugía le puedes dar seguimiento y puedes confirmar que el volt del ICL sea el adecuado y que el lente esté en la posición esperada. Otro caso refractivo, paciente femenino, igual de 44 años, con una hipermetropía alta y por lo tanto, pues por supuesto, una presbicie y además un perigión. Pero al momento de hacer también la topografía, pues nos damos cuenta que tienen unos ángulos súper estrechos y al interrogatorio toda la línea materna con glaucoma de ángulo cerrado. De tal forma que lo mismo, la paciente en ese mismo instante se le hace el Matrix para ver cómo están los ángulos, se le hace biometría, se valora la cámara anterior, por supuesto que tenía longitudes axiales acortadas, y en lugar de ofrecerle una cirugía refractiva con láser excimer, le ofrecimos un lente intraocular pseudofáquico, y pues la paciente está trifocal, por supuesto, y la paciente está contenta. Esta es otra paciente de 29 años que lleva usando lentes más de 10 años, con una refracción estable y con un astigmatismo miópico compuesto, con un astigmatismo alto. Y de nuevo, aquí me llama la atención que el astigmatismo refractivo es mucho más alto al astigmatismo keratométrico. Algo estaba pasando de tal forma que una vez que se identifica, le hacemos más imagen con anterior. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, pues es una paciente que tiene una subluxación del cristalino y que está induciendo un astigmatismo refractivo que no era congruente al astigmatismo keratométrico. Esta paciente se diagnosticó con síndrome de Marfan porque además era fenotípicamente completamente acorde a un Marfan. ¿Qué hay acerca de catarata? Bueno, pues con este equipo podemos medir, no inferir, sino podemos medir keratometrías anteriores, keratometrías posteriores, la keratometría total, todas las variables que las fórmulas de última generación necesitan para tener un cálculo de lente intraocular preciso.
tiene la suite de Barrett y además tiene también cálculo de lente triangular con Ray Tracing con la fórmula Oculus. Y esto hace la diferencia de darle a nuestros pacientes un 20-20, el HAPI contra un HAPI, ¿no? Y evitarle todas estas molestias que el paciente siente especialmente cuando es de noche, que puede estar viendo 20-20 en el consultorio, pero doctor, yo no estoy contento, ¿no? Yo no estoy satisfecho porque en la noche ven un 20-20 de mala calidad. Y esto es aberraciones tanto de bajo como de alto orden, en especial cuando hay astigmatismo. O astigmatismo que está a veces escondido o aumentado por la cara posterior de la córnea. Hoy sabemos que un buen cálculo de lente interocular está dado por más variables de las que antes conocíamos. Está dado por la cara anterior de la córnea, está dado por la cara posterior de la córnea, está dado también por la diferencia entre el eje visual, el eje pupilar y el eje corneal, el famoso ángulo kappa y alfa. Y hoy sabemos también que la inclinación del cristalino induce un astigmatismo en contra de la regla. El cristalino está ligeramente desplazado hacia nasal anterior y eso contribuye con un poquito de astigmatismo en contra de la regla. De tal forma que hoy se puede medir, no inferir, gracias a esta tecnología y por lo tanto tener cálculos mucho más predecibles. No es lo mismo calcular un lente interocular con la pura cara anterior de la córnea a tener también la cara posterior de la córnea y por lo tanto el astigmatismo de la total, queratométrico total, tanto de la cara anterior como de la cara posterior de la córnea. En este caso, bueno, pues le iba a ir muy bien con solamente tener la cara anterior de la córnea, pero hay casos como este en donde tener la cara posterior de la córnea nos cambia totalmente el plan quirúrgico. Este paciente, por ejemplo, con un astigmatismo de 4 dioptrías, 4.05 a 3 grados en la cara anterior de la córnea, pero en la cara posterior tenía 0.77 a 85 y termina con un astigmatismo total de 5.52, de tal forma que casi una dioptría y media de diferencia cuando se puede medir la cara posterior de la córnea. Algo bonito también de este equipo es que, a diferencia de algunos otros dispositivos para biometría, lo que hacen algunos biómetros es, a través de medición telecéntrica, los poquitos LEDs que están enfrente del lente del equipo, es que se evalúa el astigmatismo, la orientación del astigmatismo en la córnea. ¿A qué voy? Si ustedes recuerdan, los equipos tenían o tienen 6 poquitos LEDs, o 18, o 32, según el que estamos utilizando, y el anterior tiene 16.640, de tal forma que, ¿qué es lo que hacen los equipos que tienen 6, 18 o 32? Inferir a través de sistemas matemática trigonométrica la orientación del astigmatismo. Entonces aquí no se calcula y se infiere menos y se mide más, gracias a tener más puntos de medición. Este es un caso donde muchas veces pensamos que no le corresponde un lente tórico, un caso casual, un paciente sin ninguna particularidad, en donde tenemos un astigmatismo de la cara anterior en el ojo derecho de 1.57, en ojo izquierdo de 0.58, cara posterior menos 0.31 y menos 0.36, pero resulta que el astigmatismo total de ser 1.57 se va a 1.83, de ser 0.58, en donde en el ojo izquierdo difícilmente hubiéramos decidido un lente interocular tórico, pues resulta que es de una dioptría. Entonces mejor si le ponemos un lente tórico. Y si estamos pensando en un lente multifocal, esto nos ayudará a que el paciente tenga mucha mayor satisfacción. De tal forma que podemos medir y no solamente inferir a través de nomogramas lo que está sucediendo en la cara posterior de la córnea. Esta es una paciente después de una cirugía refractiva
que me envían para evaluar por qué hay una sorpresa refractiva, porque además me la envían porque yo hice el cálculo del lente interocular. Entonces, cuando veo la tira refractiva me asusto, menos 250 con 437, seguramente confundí los papeles, ¿no? Y mandé un estudio donde completamente confundido o algo había pasado. Sí. Pero bueno, pues al hacer la imagen con el OCT en el mismo aparato, era evidente que el lente estaba, una borde del lente intraocular estaba fuera de la bolsa capsular y el lente tenía un tilt impresionante que estaba induciendo este astigmatismo miópico compuesto. El Metrix, ¿qué hace el Metrix? Básicamente medir los ángulos y el área que hay para fines de glaucoma, los ángulos iridocorneales, pero también podemos medir, por supuesto, adelgazamientos corneales, lesiones, tumores, quistes, bulbs de lentes circulares ICL. Imaging. Esta función es romántica y mucho más útil para el cirujano de segmento anterior de lo que yo hubiera pensado. Es bonito ver, generalmente con una buena biomicroscopía no es suficiente, pero cuando lo vemos de esta forma, ¿qué es lo que hace el imaging? Nos hace posible escanear con una amplitud de 16.5 milímetros el segmento anterior, y gracias a esto es posible tener imágenes como las que vamos a ver en este caso. Este es una catarata intumescente, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, si ya estábamos viendo un reto quirúrgico en la FACO, pues quizás sirve para generarte más insomnio, pero también para mejorar tu plan quirúrgico. Bueno, pues es una catarata intumescente. Este es un desprendimiento de DSM, de una post-cirugía de glaucoma. Un lente en cámara anterior con mucho vítreo, sin una buena vitrectomía. Una sinequia anterior. Aquí, bueno, la forma sofisticada de ver la permeabilidad de una iridotomía. Aquí podemos ver en este corte cómo realmente pues está completamente permeable. Anillos interestromales en diferentes cortes. Una queratoplastía penetrante en botón corneal. El lenticono anterior que presenté al inicio. Una subluxación del cristalino también que presenté. Una ectasia poscirugía, postkeratotomía radiada. Una iridodiálisis traumática. Este es el iris completamente desprendido de su raíz. Ese es un tubo de una válvula de Amer, ¿no? ¿Tiene o no tiene toque endotelial? No hay duda. Esta es la foto clínica de la iridodiálisis con su tubo de válvula de Amer. Que se estrenó hace unos meses en el anterior, porque además lo bonito es que van desarrollando nuevas aplicaciones, actualizaciones en el software. ¿Y qué se estrenó? El módulo para el grosor epitelial, para decir esto es epitelio, esto es estroma, que bueno, para fines de, por ejemplo, cirugía, bueno, para un PRK, para un trans-PRK, o bien incluso para una ectasia, se puede utilizar. Y también una aplicación para ectasia en donde analiza las 6 variables más importantes de la ectasia y nos da un score en cada una de las variables, un score general en donde dice, bueno, esto se parece mucho a una ectasia o se parece nada a una ectasia. Y la detección automática de los colones escleral en el módulo de Metrix. Este es el epitelio en una cirugía, solamente el epitelio en una cirugía postcirugía refractiva. Esto es solamente el estroma, entonces, bueno, podemos ver la evolución de la epitelización, por ejemplo, ¿no? Ese acúmulo de epitelio, ¿no? En el centro de la córnea, post cirugía de superficie que en las primeras semanas nos miopiza, lo podemos evaluar muy bien con este equipo y tranquilizar a veces a los pacientes, no solamente con una evaluación clínica subjetiva, sino también con una evaluación
a través de este OCT. A mí me sucedió hace poco un paciente que llevaba ya 3 meses de operado de cirugía de superficie y que tenía un astigmatismo inesperado. Y bueno, pues era el epitelio. Alrededor de 4 o 6 semanas después, eso mejoró, pero era una evolución un poquito más lenta y atípica de lo acostumbrado. Este es el evaluador de ectasia, en donde podemos ver estos puntitos rojos a manera de semáforo, en donde te van diciendo, bueno, cada una de las variables, qué tan normal o anormal es en cuestión de ectasia corneal. No da solamente un score numérico, sino también colorimétrico, que pues es muy claro y a veces hasta útil con los pacientes. Esta es una forma de graficar estas 6 variables y esta es una gráfica de evaluación del grosor corneal a partir del punto más delgado de la córnea, que también te da una idea si está dentro o fuera de la normalidad en cuestión de análisis paquimétrico. Este score, por ejemplo, este paciente tiene 5.2, el score va de -4 a 0 y después de 0 a 20, siendo de -4 a 0 córneas que no están cerca de ser una ectasia y del 0 al 20 que están cerca de ser una ectasia. Y la detección automática antes se tenía que señalar de forma manual del color escleral, que es muy importante para el análisis de los ángulos en glaucoma. Esto lo hace de forma manual. ¿Qué concluyo con el anterior? Bueno, pues es un equipo que tienen imagen y medición corneal y del segmento anterior únicas. Es posible hacer biometría y por lo tanto cálculos de lentes intraoculares de forma muy precisa. El Metrix es especialmente útil para glaucoma, pero también para algunos casos de córnea y de segmento anterior. Y a veces se piensa que tener un aparato con imagen multimodal, yo tengo un topógrafo, pero también tengo un biómetro, ¿para qué voy a necesitar un anterior? Tener al paciente sentado en ese momento y quitarte la duda en ese momento de lo que puedes estar sospechando, hace toda la diferencia. Es más que 1 más 1. Lo puedes analizar de forma integral, en el mismo instante, en el mismo sitio, con unos segundos de diferencia. Es un equipo completamente confiable en términos de velocidad y eye tracking. Y finalmente, pues, la precisión como médicos nos hace ser reproducibles y nos hace tener mucha predictibilidad en nuestras cirugías. Entonces, la verdad es que creo yo que el anterior llegó para quitarnos todas estas dudas como cirujanos refractivos y de catarata que somos. Muchas gracias. ¿Has hecho cálculos de lentes en pacientes post cirugía refractiva? Cálculos en pacientes post cirugía refractiva. Sí, claro que sí. Muchos. Y la respuesta es, te enamoras más. O sea, son casos en donde más te ayuda tener un Anterion. ¿Por qué? Porque sabes que las mediciones son consistentes, son reproducibles y que en ese mismo momento te interesa sí la keratometría, la longitud axial y demás, pero te interesa también una topografía y te interesa a veces también una aberrometría. Entonces es momento donde es el paciente perfecto, ¿no? Donde le sacas mucho provecho. El módulo de Oculix. Sí lo he utilizado. Sí lo he utilizado. Personalmente no le veo un beneficio superior a la suite, por ejemplo, de TrueK de Barrett. Entonces, es un elemento que suma, pero quizá no es decisivo. Con gusto. Vero. Pero, ¿alguna vez tuviste la duda? Digo, porque nos enamora el equipo. Viendo las imágenes realmente nos enamora y quisiéramos tenerlos. Pero ¿alguna vez te surgió la duda en decir, este estudio
estudio lo tengo que comparar con algún otro que existiera en el mercado o dices, me voy con los resultados que tienes? Fíjate, Vero, que al principio probé mucho su fiabilidad y comparaba. Mis primeros casos con el equipo, todos los comparé. Y en todos los casos me di cuenta que el anterior era más preciso. Y lo dejé de hacer. Hoy hay equipos, hay biómetros que ofrecen una cara posterior, 4 milímetros de cara posterior. Y te das cuenta que, bueno, pues aquí no son 4 milímetros, son 8 milímetros de cara posterior. Entonces, en realidad, no hay necesidad. Me han tocado casos contados, muy contados, en donde, bueno, la catarata es súper densa y les tengo que hacer inmersión, ¿no? Pero es la excepción. Me ha impresionado porque HB es grado 4 y cataratas realmente muy densas, generalmente las pasa el anterior. Tenemos una pregunta en línea. Sí. Oculix enradiadas. La pregunta en línea es Oculix enradiadas. Yo contestaría similar a Oculix post cirugía refractiva con láser. Me parece que vale la pena correr la fórmula, ver el resultado de Oculix, pero no la cambiaría por Barrett TrueK post radiada. Hay algo importante que nosotros vemos en Oculix. Nosotros hacemos iridotomía y buscas que el ángulo se abra. ¿Has tenido experiencia en un paciente pre-iridotomía y post-iridotomía para saber la efectividad? O para en su caso ofrecerle mejor una cirugía de cristalino porque no haya habido efectividad? Sí, es una pregunta muy bonita, Toño. Y me he llevado más sorpresas de las esperadas en donde realmente no se abre casi nada. Y ahí te das cuenta donde, bueno, en realidad la indicación quizá de la iridotomía pues no siempre está, ¿no? Y a veces hay que pasarnos directo a la faco.